Guiones y guionistas, capítulo 533. Hoy volvemos a hablar de Shakespeare y de los guionistas con el sexto recurso que tienen en común, el monólogo. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del solitario mundo de los guionistas y el global arte de los guiones. ¿Cómo podemos utilizar el monólogo como pensamiento hecho palabra? Muy bien, hoy lo vamos a analizar gracias al libro El Mundo, un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, escrito por Jordi Bayó y Xavier Pérez. Este ya es el sexto podcast de una serie en la que estamos analizando las estrategias narrativas que comparte Shakespeare con los guionistas de la actualidad. Podéis revisar los 5 recursos anteriores y en total van a ser 10 que vamos a ir viendo poco a poco. Pero antes de pasar al monólogo, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Y no solamente para convertiros en guionistas, porque es verdad que cada vez más productos necesitan un guión. No solo las series y las películas, ¿no? Y entonces tener esos conocimientos de storytelling nos ayuda a contar historias en vídeos, en redes sociales, newsletter, bueno, donde queramos. Y aquí tenemos cursos para escribir de todo. Cortos, largos, series, webseries, documentales, cómics. Tenemos ya más de 80 cursos a día de hoy. Cada semana salen clases nuevas y con la suscripción accedes a todos los cursos que hay en la plataforma. En este momento, por ejemplo, estamos publicando el curso de guión de tráiler, ¿no? En el que vemos los distintos tipos de trailers que podemos hacer para promocionar una película. De hecho, en la tercera clase, que es la que estamos subiendo hoy a la plataforma, vamos a ver algunos formatos de vídeos que no son tráiler y que nos sirven para promocionar una película, y lo vamos a ver con varios ejemplos de películas reales y vídeos reales. Y como estamos en agosto, vamos a hacer como el año pasado y bajar un poquito el pedal del acelerador, de tal forma que este mes solamente habrá un podcast semanal, ¿no? En lugar de 2, solamente va a haber uno que saldrá los martes, para que podáis relajaros un poco, pero bueno, tampoco nos olvidemos del mundo de los guiones. Además, no hay que olvidarse, porque os recuerdo que está abierta la convocatoria del 4º concurso de guión de cortometraje. Y tenéis todo el mes para escribirlo. Ya sabéis que tenéis que tener un corto como máximo de 10 páginas escrito en español. En la web cursosdeguion.com, abajo, bueno, pues ahí tenéis todas las normas, las reglas, los premios, toda la información de la convocatoria. Y aunque bajemos el ritmo en los podcasts, ¿no? Durante el mes de agosto, no lo vamos a bajar respecto a las clases y los cursos. Con lo cual, este jueves también subimos una clase del curso de iniciación en el copywriting digital, en el que vamos a estudiar un método ideal para los textos de copywriting, que, bueno, se trata de 8 etapas por las que tenemos que pasar para organizar nuestro trabajo como redactores. Bueno, nos vamos ya con ese monólogo, con Shakespeare, porque realmente el tema de los monólogos es uno de los mecanismos verbales que utiliza Shakespeare y que son más efectivos, ¿no? Él lo utiliza como una especie de construcción de una conciencia que medita y que habla mientras piensa y se escucha a sí misma, ¿no? Esa especie de reflexiones que van teniendo los personajes y que, bueno, los hacen públicos, que no se les queda en la cabeza, sino que realmente lo verbalizan, unas veces al espectador, o sea, al público que tienes ahí en el teatro, y otras veces, pues porque hay otros personajes que les escuchan. Porque realmente, aunque los personajes de Shakespeare sí que son personajes de acción y estamos acostumbrados a verlos en acción, también son pensadores incansables. La primera de las formas de este recurso, del monólogo, es el soliloquio. Soliloquio que, bueno, una de sus máximas exponentes, ¿no?, serían los 7 monólogos que atraviesa Hamlet de principio a fin, ¿no? Esos Hamlet reflexionando y pensando en voz alta, ¿no? O, por ejemplo, en Macbeth,
¿no? El momento este tras el suicidio de la esposa, cuando se pronuncia este célebre monólogo de la vida como un cuento absurdo y lleno de ruido y de furia, ¿no? Que lo hace pues a los soldados del castillo en que gobierna. ¿Veis? Aquí sería otro ejemplo, ¿no? Aquí ya no está hablando al espectador de una forma directa, sino está hablando a los soldados del castillo. Este recurso realmente del monólogo es algo que tiene obviamente una raíz teatral. Pero es verdad que en la ficción audiovisual, en las películas, las series, no se ve mucho, no se ve mucho. Se ve, por ejemplo, en el género del musical hay una variante de esto que es, bueno, pues hacer estos monólogos a través de las canciones, ¿no? Ahí sí que van contando un poco lo que piensen, lo que sientan, pero claro, eso es con la convención del género del musical, ¿no? Que es a través de las canciones. Pero no se suele utilizar mucho, ¿no? Lo del monólogo, ¿no? Es algo como que suena poco natural. Sí que, por ejemplo, hablando de monólogos, tanto Shakespeare como en el cine, se utiliza muchas veces a través de los villanos. Esos villanos carismáticos que te van dando esas intervenciones donde te muestran un poco su filosofía amoral, ¿no? Te va contando un poco cuál es su pensamiento y por qué actúan como actúan. O muchas veces también a veces los utilizan los villanos para recordar el pasado que los llevó a ir por ese camino, ¿no? De donde ya no hay escrúpulos y se convierten en malos, ¿no? O sea, con ese tipo con esos dos recursos, ¿no? Para contar su filosofía moral o para justificar un poco el camino que les ha llevado a ser quien son. Por ejemplo, en la película de Claude Chabrol, Máscaras, ahí sí que se ve un ejemplo, ¿no? En una película que es muy potente. Es un presentador de televisión, que el tipo es bastante amoral, entonces él sabe que hay un momento en que le está la policía yendo a detener, y entonces el tipo aprovecha una emisión en directo, ya sabe que va a ser obviamente su último programa, para desvelar a la audiencia su verdadera personalidad y asumir esa falta de remordimientos, ¿no? En una escena súper potente. O, hablando de monólogos de villanos, uno de los más recordados en el mundo del cine es en Apocalipsis Now. Y lo pronuncia, obviamente, Marlon Brando, el coronel Kurtz. Os recuerdo que, bueno, Apocalipsis Now está basado en un libro de Conrad, de Joseph Conrad. Y claro, en el libro, pues Conrad transforma a Kurt en un desertor refugiado, ¿no? En la jungla. Y ahí él se va convirtiendo en una especie como de caudillo de unos nativos, ¿no? Y Marlowe, ¿no? Es el que va a buscarle y realmente en este encuentro que tiene Kurtz con Marlowe es una situación que le permite al personaje expresar de una forma oral, de una forma hablada, una filosofía orgullosa de haberse independizado de los mandos militares a los que servía. Y va generando en el interlocutor, en el protagonista, en Marlowe, ese sentimiento de fascinación. Otro ejemplo donde vemos al villano contando un poco su filosofía amoral y contando un poco su justificación, ¿no? Utilizan los monólogos para justificarse a sí mismos, ¿no? Delante, bueno, pues delante de algún personaje o delante del espectador, ¿no? Hay veces que estos monólogos, como muy lúcidos, se expresan en el ámbito de una gran catástrofe. Por ejemplo, en el Rey Lear de Shakespeare, ¿no? Esos erráticos exiliados que tienen una escena en una tempestad y claro, al vivir en esa tempestad y toda esa tensión tienen una lucidez como muy grande que la sacan cuando se están enfrentando a esa naturaleza cruel. O por ejemplo en la película París, Texas, cuando de repente aparece un desconocido, ¿no? Y que pronuncia un discurso sobre el fin del mundo en el puente de una autopista, ¿no? En esa situación un poco como extraña. Y si hablamos de televisión, por ejemplo, son alucinantes los monólogos que va teniendo en la serie True Detective, esos monólogos filosóficos que tiene el personaje de Matthew McConaughey, ¿no? El que realmente, bueno, no sé si recordáis esta primera temporada, que está hecho además
a partir de unos interrogatorios, ¿no? Que le va contando, pero muchas veces aparece el personaje, ¿no? del prota, de Cole, hablando con Marty Hart, con sus compañeros, ¿no? En el coche, y van hablando y ahí es donde de repente vemos que este tipo, Cole, tiene unas reflexiones filosóficas que es como es una expansión de su pensamiento, ¿no? Y con esas frases como, por ejemplo, creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. O, por ejemplo, nos volvemos demasiado conscientes de nosotros mismos. O sea, claro, es un poco la gracia de esta serie. De repente vemos a un policía soltando unas frases filosóficas en unas grandes charlas, en unos grandes monólogos, ¿no? Y es uno de los éxitos de esta primera temporada. Y además es un recurso que lo que te hace es interrumpir la acción. Te para la acción, ¿no? De esta investigación y de repente vienen ahí esas elocuciones, ¿no? De Cole, ¿no? Y que realmente es algo muy chocante respecto al género, ¿no? De True Detective, este género de investigación, ¿no? Que es un thriller, ¿no? Un thriller de suspenso. Otra forma de utilizarlo es en los discursos de propaganda, porque este uso de la palabra como instrumento de persuasión se utiliza muchas veces en las ficciones dramáticas y que realmente es algo que nos viene ya de Shakespeare. Él lo utilizaba, pues eso, siendo como muy, muy moderno obviamente para su época, y por eso, bueno, siglos después todavía seguimos hablando de ello. Un ejemplo de los más famosos es en Enrique V, ¿no? Ahí mete uno de los discursos de propaganda más influentes de la literatura occidental, ¿no? Cuando tenemos aquí a Enrique V arengando a los soldados del ejército inglés, ¿no? Que justo un minuto después van a lanzarse contra una batalla contra los franceses, ¿no? En la ciudad de Azincourt, ¿no? Y les hace ese gran discurso propagandístico donde la gracia que tiene ese discurso, que luego ha sido utilizado mucho posteriormente, es que equipara horizontalmente al monarca con el pueblo, ¿no? Ese rey, de una forma como humilde, se hace pasar como si fuera un soldado más. Y con esa especie de discurso en el que él dice yo soy uno más de todos vosotros, pues les ayuda a convencer, ¿no? Para antes de la batalla y les animan. Y este método de darle a los personajes ese espacio, ese micrófono, ese hueco para que puedan hablar y arengar un poco, se utilizó mucho pues también en la época, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Sin ir más lejos, El Gran Dictador de Chaplin, ¿no? Ahí al protagonista se le da el micrófono para que se dirija a los espectadores con una retórica como muy repleta de sentimentalismo y les va emocionando. Y una de las cosas que hace Chaplin en esta peli, gracias al montaje, es que de repente aparece el público como protagonista, ¿no? Como protagonista que se puede reconocer en la película. Aquí los espectadores vemos al que da el discurso, al que hace el discurso propagandístico y a los otros espectadores de ese discurso, ¿no? Y nosotros al ver la película nos vemos reflejados. Otro discurso también de la época, de la película Ser o no ser, de Ernest Lubitsch, maravillosa comedia, es un monólogo que el monólogo del mercader de Venecia, ¿no? El famoso de ¿y si nos pinchan? ¿No sangramos y tal? Bueno, pues ahí vemos al actor de la compañía cómo está declamando contra los nazis, ¿no? En esa última parte de la peli, este monólogo tan famoso. Aunque, bueno, hablando de discursos y de esta época convulsa del siglo pasado, un peliculón que lo utiliza bueno, como la propia base de esa película, del conflicto, ¿no? Esa creación de ese discurso persuasivo. Me refiero a El discurso del rey, por el cual el guionista ganó un Oscar. Y claro, aquí el guión de esta película se centra en la difícil superación del síndrome de tartamudez del monarca inglés Jorge VI. Y bueno, un poco por la relación con su fonoterapeuta, le va enseñando, ¿no? Cómo poder superar esta dificultad, ¿no? Que esto, bueno, hice un podcast mira, voy a poner el enlace. Hice un podcast contando un poco cómo se le ocurrió la idea al guionista, que, bueno, él también era tartamudo y él vivió esa dificultad y siempre le alucinó cómo realmente el rey consiguió superar esta tartamudez, ¿no? Con lo cual es una historia que le tocaba mucho, ¿no?
Y claro, lo alucinante de esta película es que al final, ¿no? Tiene ese clímax con ese discurso patriótico por la radio, donde supera toda su timidez y hace ese discurso a toda Inglaterra justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Hay veces que estos monólogos no son solo propagandísticos, sino que tienen un punto manipulador, ¿no? Y también tenemos muchos ejemplos de Shakespeare que lo utilizan. Por ejemplo, uno de los más famosos es el en Julio César. Y además, esa manipulación es mucho más sutil que la propagandística que hemos visto antes. Por ejemplo, en Julio César hay un momento donde en la obra de teatro César, ¿no? es asesinado por el grupo de conspiradores, y ahí entonces es Marco Antonio el que tiene que hacer ese discurso al pueblo, ¿no? Y bueno, él se compromete a que ese discurso no va a ser comprometedor, no va a inculpar a los que han perpetrado el crimen, y entonces utiliza un recurso como mucho más sutil para que sus palabras sean un revulsivo y agiten a la ciudadanía, ¿no? Y claro, él no se basa en su discurso en confrontarse de una forma directa con los adversarios, sino lo que hace es una apelación un poco como cínica a la sabia honradez de ellos, ¿no? Y también lo confronta con la generosidad de César, que acaba de ser asesinado, con el propio pueblo. O sea, y en ese contraste, en esas posiciones donde, pues eso, habla cínicamente, ay, mira a los que lo han matado, mira a los otros, tal, al final lo que consigue Marco Antonio es, bueno, pues que todos los oyentes, ¿no? Pues vayan a favor de él, ¿no? Y lo hace de una forma mucho más sutil que simplemente haciendo una propaganda, ¿no? Este discurso, ¿no? Más cínico, irónico, que aparenta decir una cosa, pero planteando la contraria, se ve muy claro cómo lo utiliza, por ejemplo, en la película El Lobo de Wall Street. Porque esa película explora esa forma con la que el protagonista, de una forma medio fraudulenta, ¿no? Va utilizando su capacidad persuasiva, que es extraordinaria, por un lado, tanto por el teléfono cuando está vendiendo, como en la oficina para los compañeros de trabajo, y va siendo tan persuasivo y tan manipulador que parece un telepredicador, ¿no? Según está además interpretado, ¿no? Es alucinante lo sutil cómo puede ir manipulando a todo el mundo a su alrededor, ¿no? Tanto los que están cerca, sus compañeros de trabajo, como a la gente con las que habla por trabajo, por teléfono, y que le va vendiendo las acciones y todas las cosas que hacen. Y hablando de persuasión, por ejemplo, no podemos olvidarnos de una serie que habla de la publicidad, de Mad Men. Mad Men, bueno, aquí el protagonista, por ejemplo, Don Draper, también, o sea, es alucinante ese don que tiene de la capacidad de persuasión. Y en todos los episodios podemos ver todas sus estrategias que utiliza, pues eso, para convencer a los clientes de que su opción es la mejor, y ver cómo va manipulando a uno u otro, pues para vender sus campañas publicitarias. Y luego, pues en el caso de Don Draper, obviamente esas habilidades manipuladoras no las utiliza solo en su trabajo, sino también en su vida diaria, pues eso, para relacionarse. Otra opción de utilizar los monólogos es la confesión. Y con confesión no me refiero solamente delante de un sacerdote, ¿no? Sino una sesión de terapia, por ejemplo, que es algo que últimamente hemos visto mucho en cine y televisión. Porque al fin y al cabo, estas sesiones terapéuticas es una oportunidad para el monólogo. Para que, bueno, el que esté hablando, el que esté recibiendo esa sesión, reflexione y vaya diciendo un poco lo que va pensando, o de lo que piensan. Un ejemplo claro es la serie En Terapia, la serie israelí En Terapia, del cual, por cierto, también hice un podcast sobre su creación, después de escuchar una conferencia de su autor, ¿no? Y bueno, en la serie básicamente, pues eso, es lo que pasa dentro de una oficina de psicoanalista que acoge cada día de la semana a un paciente distinto. Y ahí, bueno, va volviendo toda la terapia, y una semana después, bueno, pues el mismo paciente vuelve, ¿no? Y así, pues todos los lunes tiene el mismo paciente, los martes al otro, ¿no? Y claro, aquí realmente digo monólogo porque aunque realmente hay dos personajes, no es un diálogo. O sea, es uno que va haciendo el monólogo y el otro que va escuchando. De vez en cuando le hace alguna preguntita, le van hablando, pero realmente el mundo de la terapia casi es eso, crear un espacio donde el paciente pueda generar su propio monólogo e ir generando esas palabras que cuenten sus pensamientos.
Otro ejemplo sería Infiel, de Liv Ullmann, donde, bueno, ahí hay una única situación dramática, que es que una mujer recuerda junto a la ventana todos sus avatares sentimentales y todos los motivos por los que rompió su matrimonio por culpa del adulterio. Y es toda la peli es un largo monólogo que, bueno, de vez en cuando te va metiendo algún flashback donde se va confrontando la figura del que escucha, que es un escritor, ¿no? Un escritor que es una especie de oyente, de transcriptor de lo que va diciendo. Y claro, aquí la función no es curar al personaje que hace el monólogo, como en las terapias, sino escucharles, escuchar sus razones. Aunque no todos los relatos evocadores son confesiones. Hay muchas veces que un personaje puede narrar un hecho que se limita a tener una vaga relación con el argumento de la película, ¿no? Y sí, mientras la confesión tiene un carácter como más centrípeto, ¿no? En relación a los conflictos de la historia, ¿no? Esa confesión sí que está en la esencia, en el corazón de lo que se está narrando. Hay veces que se utilizan estos monólogos de una forma evocativa, algo como más centrífugo, algo como más para generar distracción. Como por ejemplo Quentin Tarantino lo utiliza en muchas de sus películas. Un ejemplo muy claro sería en Pulp Fiction, ¿no? Ese monólogo que hace el capitán, el personaje de Christopher Walken, cuando le cuenta al pequeño Bush la historia del reloj de oro que recibió de parte de su padre muerto en Vietnam y que ha acompañado pues a las 3 generaciones en todas las guerras. Y claro, ese monólogo es como autónomo en la historia. O sea, es como una isla en medio de toda la violencia y de todas las cosas que pasan en la película. Bueno, pues me cuentan esta pequeña historieta, ¿no? O por ejemplo en la película Smoke, escrita por Paul Auster, ¿no? Esa parte final donde el estanquero pues se pone a relatar, ¿no? Y además en un plano en primer plano de 6 minutos, súper largo, ¿no? Yo la vi hace muchos años, pero así lo recuerdo. Y que bueno, y le va contando al escritor la historia personal de cómo consiguió esa máquina fotográfica con la que cada día va retratando la esquina donde está la tienda, ¿no? Hay otras veces que este recurso del monólogo lo que hace es el autor utilizarlo para dar su punto de vista o para generar estrategias que lo que hacen es capturar la atención, ¿no? O para hacerte como más comprensibles hechos que veremos a posteriori, ¿no? Que Shakespeare lo utiliza muchas veces en sus prólogos. O, por ejemplo, Billy Wilder lo utiliza muchas veces en las comedias, ¿no? Que te empieza la película con una voz en off, como por ejemplo en Ariane, y que esa voz en off es contrapunto entre las imágenes y el texto, ¿no? Y claro, ahí lo que haces es encontrar esa especie como de complicidad donde el espectador está viendo una cosa y escuchando otra cosa, y eso, claro, pues genera humor. Aunque bueno, si hablamos de monólogos y de humor, obviamente el stand-up comedy, cómo se ha utilizado tanto en televisión como en cine. En televisión, en series, por ejemplo, como Seinfeld, que se estructura, ¿no? En cuanto a esos monólogos, ¿no? Que vemos varios a lo largo de cada episodio, ¿no? Que ahí Seinfeld, bueno, pues es guionista y es actor, con lo cual obviamente nos está dando su punto de vista también como autor. Y también se puede utilizar el monólogo como una especie de comentario en voz alta, ¿no? Como si fuera un apunte ensayístico sobre lo que estamos viendo, ¿no? Como por ejemplo lo utiliza Pasolini en los documentales de viajes a otros continentes, y bueno, es un recurso que se utiliza bastante en los documentales. Otra variante del monólogo sería el diario filmado. El diario filmado, como por ejemplo el que utiliza el cineasta de Israel, David Perloff, ¿no? Hay una película suya, por ejemplo, que se llama Diario, que realmente tampoco la terminó de editar él, sino que él estuvo durante 10 años grabando su entorno más inmediato con una cámara de 16 milímetros y bueno, luego su hija cuando murió hizo la película a partir de ahí. Pero bueno, es otra forma de monólogo, ¿no? Esos documentalistas que van grabando todo lo que les está pasando. Recuerdo, por ejemplo, la película de mi maestro El Pulpo, igual, ¿no? Como el propio protagonista nos va contando su relación con el pulpo. Y por último serían utilizar estos monólogos, estos soliloquios como últimas palabras, que se suelen... Que Shakespeare, por ejemplo, lo utilizaba mucho, ¿no? Acabar sus obras con esa especie de monólogos que te dan las conclusiones. O una especie como de... por ejemplo, en Hamlet, ¿no? Durante el entierro, que es una especie como de epitafio conmemorativo, ¿no? Donde ahí le van diciendo todos los elogios, ¿no? Una vez ha muerto, ¿no? O, por ejemplo, el parlamento final
en Romeo y Julieta, ¿no? El que da el príncipe, ¿no? Que, bueno, pues ahí cuando se reconcilian las dos familias enfrentadas y nos hace esa especie como de monólogo. O, por ejemplo, en muchas tragedias, en algunas tragedias, incluso televisivas, este monólogo un poquito lo que intenta ayudar es como para dar esa especie como de conclusión, como para mostrar que la tragedia ha servido para algo. O sea, como que ha habido alguien, pues unas veces un testigo, un superviviente, como que tiene que ha sido consciente de todo lo que ha pasado y saca un aprendizaje, que luego también ese aprendizaje lo tendría el público. Como por ejemplo en Seven, ¿no? Esa voz en off del personaje que hace Morgan Freeman, ¿no? Que bueno, no ha podido parar al personaje de Brad Pitt en el asesinato final, pero que te cuenta esa frase de Hemingway que te dice: el mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar. Y dice: estoy de acuerdo con la segunda parte. Bueno, con esta potente frase terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Ya sabéis que en agosto estaremos solamente los martes con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!